Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo por aquí súper emocionado de traerles un vídeo que créanme, es de esos que te dejan pensando. Hoy vamos a hablar de algo que sacudió el mundo digamos, la farándula y el corazón de muchos. Y es que el 28 de agosto de 2025, una noticia impactante, una bomba, explotó en todos lados. La impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Sí amigos, ese es el tema del vídeo de hoy. Vamos a sumergirnos en esta historia que al menos en su momento, fue el tema de conversación número 1, el hashtag más usado, el chisme más jugoso. Vamos a analizar lo que sabemos, especular un poco, y a tratar de entender qué pudo haber pasado. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos, y créanme, siempre hay novedades interesantes. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Gracias por su apoyo. Bien, ahora sí, entremos en materia. 28 de agosto de 2025. El mundo entero se paraliza, bueno, no tanto, pero sí las redes sociales, los portales de noticias, todos. ¿Por qué? Pues porque Ozge y Serkan, dos nombres que en su momento eran sinónimo de bueno, ya veremos de qué. Pero el punto es que juntos generaban una expectación brutal. ¿Quiénes son Ozge y Serkan? Para los que no estén tan al tanto, o quizás tengan mala memoria, les refresco un poco la memoria. Ozge, digamos que era una actriz súper popular, conocida por sus papeles en varias series turcas exitosísimas. Una mujer con una carrera brillante, un rostro que todos reconocían, un estilo envidiable y sobre todo, un aura de misterio. Era de esas actrices que te enganchaban con su sola presencia en la pantalla. Su mirada, su forma de interpretar, transmitía una profundidad que conectaba con el espectador. Y su vida personal, siempre, un enigma. Siempre se mantuvo un tanto al margen de los escándalos, enfocada en su trabajo y en mantener su privacidad. Sabía cómo manejar los medios, concediendo entrevistas estratégicas, pero sin revelar demasiado. Eso, en un mundo donde la sobreexposición es la norma, la convertía en una figura aún más atractiva y enigmática. Además, su elegancia y su buen gusto a la hora de vestir, hacían que cada aparición pública fuera un evento. Era una mujer con una imagen impecable, siempre impecable, y eso solo alimentaba la curiosidad del público. Sus fans, por supuesto, la adoraban y la defendían a capa y espada en cualquier controversia. Ozge era sinónimo de talento, de belleza, de misterio y de éxito. Era, sin duda, una de las actrices más queridas y respetadas del panorama turco. Y luego está Serkan. ¡Ay, Serkan! Él era, digamos, el empresario perfecto. Guapo, carismático, con un poder adquisitivo, bueno, digamos que no tenía problemas de dinero. Un hombre que a ojos de todos parecía tenerlo todo. Dueño de varias empresas exitosas, con inversiones en diferentes sectores, desde la moda hasta la tecnología. Un hombre que sabía cómo hacer negocios, cómo moverse en el mundo, cómo conseguir lo que quería. Siempre impecable, siempre con el último coche, siempre rodeado de las personas correctas. Su sonrisa era cautivadora, su conversación inteligente y su confianza, inquebrantable. Serkan era la personificación del éxito, el hombre que todos querían ser, o al menos, estar a su lado. Se movía con soltura en los círculos sociales más exclusivos, y era conocido por su generosidad y su buen trato. Parecía un hombre perfecto, de esos que te dejan sin aliento. Y obviamente ambos formaban una pareja que para muchos era la envidia. Parecían la pareja perfecta, de esas que salen en las revistas de corazón, que posan en la alfombra roja, que sonríen a la cámara y que aparentemente viven un cuento de hadas. Sus apariciones públicas eran todo un acontecimiento. Cada vez que se dejaban ver juntos, las cámaras se encendían, los flashes destellaban, y el público se volcaba en ellos. Eran una pareja glamurosa, elegante y sobre todo, muy atractiva. Su amor parecía incondicional, su conexión evidente. Se complementaban a la perfección, y parecían estar hechos el uno para el otro. Se les veía juntos en estrenos de películas, en galas benéficas, en eventos sociales de todo tipo. Siempre cogidos de la mano, siempre cómplices, siempre sonrientes.
Daban la impresión de ser inseparables, de estar destinados a vivir juntos una larga y feliz vida. Pero, las apariencias engañan, ¿verdad? Porque justamente el 28 de agosto de 2025, la noticia que sacudió todo fue su separación. No, no fue una separación cualquiera. Fue una separación llena de drama. De sospechas. De especulaciones. Y por supuesto de un sinfín de rumores. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón. Los medios de comunicación, como era de esperar, se lanzaron a la caza. Los paparazzi enloquecidos. Los portales de noticias actualizando minuto a minuto. Y el público pegado a las pantallas esperando respuestas. La noticia se propagó a la velocidad de la luz, inundando las redes sociales y convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de horas. Todos querían saber qué había pasado porque, después de tanto tiempo juntos, después de parecer tan felices, habían decidido separarse. Las primeras informaciones eran escuetas como siempre. Un comunicado breve, vago y que no explicaba nada. Simplemente que Ozge y Serkan habían decidido poner fin a su relación. Sin más detalles. La frase mágica diferencias irreconciliables, que como ya sabemos puede significar cualquier cosa. Era la típica frase que se utiliza para evitar entrar en detalles, para mantener la privacidad, o para tratar de suavizar la situación. Pero, por supuesto, no fue suficiente. El público quería saber más, y los medios de comunicación se encargaron de alimentar esa sed de información. Pero como era de esperar, los rumores comenzaron a correr como la pólvora. Y ahí, amigos, es donde la historia se pone interesante. ¿Qué se decía? Bueno, lo de siempre, infidelidades, problemas de dinero, diferencias de carácter. La prensa, como siempre, tratando de rellenar con lo que podía. Las especulaciones se multiplicaron, cada una más descabellada que la anterior. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, de teorías, de acusaciones. Algunos medios apuntaban a una tercera persona. Se rumoreaba sobre una affaire de Serkan con una modelo muy conocida. Esta modelo, una mujer de gran belleza y fama, era conocida por su estilo de vida un tanto desenfrenado, lo cual encajaba con la narrativa de la infidelidad. Las fotos de ambos juntos en eventos sociales, aunque en apariencia inocentes, se analizaron con lupa buscando cualquier indicio de cercanía, de complicidad, de algo más que amistad. La prensa rosa se encargó de revivir romances pasados de la modelo, intentando vincularla con Serkan de manera más directa. Este rumor fue uno de los más persistentes, y alimentó la controversia durante semanas. Otras fuentes apuntaban a un supuesto problema de adicción de Serkan, algo que supuestamente Ozge no podía tolerar. Este rumor, más oscuro y delicado, sugería una lucha interna por parte de Serkan, y un sufrimiento oculto para Ozge. Se decía que Serkan, a pesar de su éxito y su riqueza, tenía problemas con las drogas o el alcohol, y que su comportamiento se había vuelto cada vez más inestable. Ozge, que siempre había sido una persona muy centrada y disciplinada, habría intentado ayudarlo pero finalmente se habría rendido ante la situación. Este rumor, aunque no fue confirmado, generó una gran empatía hacia Ozge, y una cierta comprensión hacia su decisión. Por otro lado, también se hablaba de que Ozge estaba cansada de la vida social, de las constantes apariciones, de la presión mediática. Que quería una vida más tranquila y que Serkan, por su parte, no entendía. Esta versión, menos sensacionalista, apuntaba a una incompatibilidad de estilos de vida. Se decía que Ozge, después de años de exposición mediática, deseaba alejarse de los focos, disfrutar de su intimidad y dedicarse a proyectos más personales. Serkan, en cambio, era un hombre de negocios que vivía rodeado de gente, que amaba la vida social y que quizás no entendía las necesidades de su pareja. Esta versión, aunque más plausible, fue menos atractiva para los medios de comunicación, que preferían los rumores más jugosos. Y claro, siempre está la posibilidad de que simplemente el amor se acabó. Que a pesar de las apariencias, la chispa se apagó y que por mucho que intentaran, ya no podían seguir adelante. Y esto, amigos, es algo que a veces olvidamos. Que detrás de las cámaras, detrás de los flashes, detrás de las sonrisas, hay personas, con sentimientos, con problemas, con miedos. Personas que a veces simplemente se desenamoran. El amor, como todos sabemos, es un sentimiento complejo y volátil. A veces el amor se desgasta con el tiempo a pesar de los esfuerzos.
A veces las personas cambian, sus necesidades evolucionan, y lo que antes era perfecto, deja de serlo. Y a veces la vida simplemente te lleva por caminos separados. Esta versión, aunque menos atractiva para los medios, es la más humana, la más realista y la que probablemente más se acerca a la verdad. Lo cierto es que la separación de Ozge y Serkan fue un bombazo. Y lo que vino después fue aún más impactante. El drama, las indirectas en las redes sociales, las filtraciones. Un verdadero culebrón. La prensa ávida de detalles no paraba de especular. Los seguidores divididos defendían a su ídolo o criticaban a la parte contraria. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Ozge, por su parte, se mantuvo relativamente en silencio. Prefirió no entrar en el juego mediático, algo que honestamente habla muy bien de ella. Se refugió en su trabajo, en sus amigos y en su familia. No concedió entrevistas, no hizo declaraciones públicas, y se limitó a seguir con su vida, sin alimentar el morbo. Su silencio fue su mejor arma, y la convirtió en una figura aún más admirable. Se mantuvo fiel a su estilo, a su esencia, y demostró que se podía salir adelante, incluso en las situaciones más difíciles. Y con el tiempo reapareció más fuerte que nunca, con nuevos proyectos y con una imagen renovada. Se enfocó en su carrera, aceptando papeles que le desafiaban como actriz, y que le permitían demostrar su talento y su versatilidad. Su imagen se mantuvo impecable, pero se notaba una mayor madurez, una mayor seguridad en sí misma. Serkan, por otro lado, tuvo una reacción más explosiva. Se defendió de las acusaciones, negó los rumores y, en un intento desesperado por limpiar su imagen, dio varias entrevistas en las que intentó explicar su versión de la historia. Pero claro, el daño ya estaba hecho. Su reacción, aunque comprensible, no hizo más que alimentar el morbo y la polémica. Se le vio más nervioso, más alterado, y sus intentos por defenderse, a veces, le jugaron en contra. En estas entrevistas negó rotundamente cualquier infidelidad y atribuyó la separación a las diferencias de carácter y a la incompatibilidad de estilos de vida. Pero la gente no le creyó del todo. Su imagen, que siempre había sido impecable, se vio un tanto empañada por el escándalo. Lo interesante de todo esto es que, a pesar de la tormenta mediática, la gente en general pareció ponerse del lado de Ozge. Tal vez por su actitud discreta, tal vez por la imagen de mujer fuerte e independiente que siempre proyectó. O tal vez simplemente porque es más fácil empatizar con la persona que sufre. La gente en general suele ser más compasiva con la persona que parece ser la víctima, y suele rechazar a la persona que es acusada de causar el daño. Y la pregunta del millón, ¿por qué es importante recordar esta historia? Pues porque nos muestra que incluso en el mundo de la fama y el glamour, las relaciones pueden ser complicadas, y que detrás de las portadas de las revistas hay personas de carne y hueso. Nos recuerda que a veces las cosas no son lo que parecen y que en el amor como en la vida, no hay fórmulas mágicas. Nos enseña que incluso las parejas que parecen perfectas pueden fracasar, y que la felicidad no siempre es sinónimo de éxito. Esta historia, la de Ozge y Serkan, es un recordatorio de que la vida es impredecible, que el amor puede ser fugaz y que a veces, lo mejor es seguir adelante aunque duela. Y aunque no sepamos toda la verdad, podemos aprender algo de ella. Podemos aprender a ser más empáticos, a no juzgar a los demás y a entender que detrás de cada historia hay una persona con sus propios sentimientos, miedos y anhelos. Nos recuerda que la privacidad es un tesoro, y que a veces es mejor alejarse del ruido y buscar la paz interior. También nos enseña que la vida continúa, y que después de la tormenta siempre sale el sol. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la noticia de Ozge y Serkan. Sé que fue un tema que dio mucho de qué hablar en su momento y que quizás, para muchos de ustedes, sea un recuerdo lejano. Pero creo que es interesante revisitar estas historias y reflexionar sobre lo que nos enseñan. En resumen, hoy hablamos de la impactante noticia de la separación de Ozge y Serkan, de los rumores y especulaciones que la acompañaron, y de las lecciones que podemos sacar de esta historia. Un recordatorio de que en el mundo de la farándula, como en la vida real, las apariencias engañan y que las relaciones pueden ser complejas y dolorosas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar un poco. Por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia?
¿Creen que se supo toda la verdad? ¿Qué lecciones sacaron ustedes de todo esto? Me encantaría leer sus opiniones y debatir un poco sobre el tema. Y como siempre, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a crecer en YouTube. Gracias por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.